Por fin un proyector con cooler externo y en mi mega pantalla personalizada. Quédate para ver estos consejos. Intro y comenzamos. Saludos digitales para todos. Soy el ingeniero electrónico Javier Guerrero y hoy intentaré resolver algunas dudas que han surgido en mis videos con respecto a los proyectores. Y también por fin construir mi mega pantalla de proyección donde realmente se pueda disfrutar un proyector a lo grande. Hace unos años era muy complicado tener un proyector en casa porque eran aparatos muy costosos y difíciles de mantener. Pero en estos últimos años la cosa ha cambiado. Los proyectores han explotado en internet. Hay decenas de marcas y cientos de modelos nuevos y cada vez se hacen más populares. En este canal ya he revisado algunos modelos y miles de personas han disfrutado esos reviews porque incluso les he mostrado cómo funcionan y cómo están construidos por dentro. Pero si no los has visto, te sugiero que los veas y que te suscribas porque están súper detallados. Pero también he recibido una serie de comentarios y dudas de las cuales seleccioné las más importantes para intentar responderlas en este video. Además, quédate hasta el final porque realicé un par de proyectos para alargar la vida de un proyector y para construir mi pantalla de proyección soñada. Así que vamos al video. No, un proyector no es mejor que un Smart TV. Son dispositivos muy diferentes. Es injusto y ni siquiera vale la pena compararlos. Un Smart TV tiene la gran ventaja de disparar su luz directo a tus ojos, o sea, aprovechas toda esa luz. Mientras que un proyector apunta su luz a una superficie y lo que llega a tus ojos solo es un porcentaje de la luz reflejada, porque el resto del reflejo se pierde en el ambiente. Pero un proyector te permite crear una pantalla de 200 o 300 pulgadas y llevarla contigo a donde quieras, algo que jamás podrías hacer con un Smart TV. Ambas tecnologías tienen ventajas y desventajas. Claro que un Smart TV tiene mejor resolución porque su pantalla es más pequeña y los píxeles están más cerca entre sí. Pero también hay proyectores láser 4K, cuya resolución y brillo es fantástico, pero son más costosos. Pero poco a poco van a ir bajando y quién sabe si algún día se convierten en una mejor opción que un Smart TV. En la mayoría de proyectores que he visto, no priorizan el sonido. Se trabaja más en la calidad de las imágenes, que es la razón de ser de un proyector, y otras funciones de conectividad. El sonido en un proyector gama media cumple su función de escucharse lo suficientemente bien en una habitación y nada más. No les pidas bajos profundos ni gran calidad de sonido a estos proyectores, pero claro que la hay, aunque esa gran calidad te costará. Algunos proyectores de gama superior como mi Edge Gym incluso son certificados en sonido por la prestigiosa empresa Harman Kardon, que los que saben de sonido sabrán a qué me refiero. En este tipo de proyectores el sonido es un placer y esa calidad solo se integra en proyectores de mejores prestaciones y obviamente más caros. Esta es una de las quejas más recurrentes. Y sí, la mayoría de proyectores integran Android no certificado, precisamente para vendértelo más barato porque la certificación les cuesta. No es gratis para una marca integrar Android TV certificado. Traer Android por defecto ya es una ventaja en un proyector, porque hay cientos de modelos que no traen un sistema operativo y solamente funcionan por cable HDMI o por USB. Al menos con Android puedes instalarle aplicaciones y la mayoría funcionarán bien, aunque algunas podrían fallar porque exijan certificación como Netflix o HBO Max. Yo te recomiendo que no te preocupes por eso. Si bien es mejor que tenga Android no certificado en lugar de nada, yo prefiero 1000 veces conectarle una TV Stick, porque incluso es hasta más fluida. Y le dejo al procesador del proyector su trabajo principal, que es proyectar las imágenes y no procesarlas. De eso se encarga la TV Stick. Lo mismo que me preguntan con las TV Box. Javi, pero mi proyector es Android 9, Android 8, Android 6 y no puedo actualizarlo. Y es probable que no puedas hacerlo nunca, mi brother. Estos son dispositivos de electrónica de consumo masivo de 100 a 200 dólares y para las marcas no lo justifica. Una actualización no es como la mayoría se lo imagina que piensan. Google ya lanzó el nuevo Android 12. ¿Por qué esta marca no solo lo descarga y lo sube a su página para actualizar mi proyector o mi TV Box? No es así de fácil. Eso no es una actualización. Las marcas generalmente actualizan los parches de seguridad, pero en su mayoría no van a actualizar un sistema operativo completo, y menos de un dispositivo que ellos consideran barato de menos de 200 dólares, porque eso implica una inversión millonaria, un equipo de ingenieros de software y meses de desarrollo para trabajar en los archivos SDK de la nueva versión.
Modificarlos especialmente para un modelo específico de tantos modelos que tienen que te gustaría que te actualicen. Una vez más les repito que a mí personalmente no me preocupan las actualizaciones en un proyector, porque todos tienen entrada HDMI y puedo hacerlo funcionar con cualquier fuente de video, TV Box, TV Stick, computadoras, celulares, etc. Y eso es una gran ventaja. La mayoría de proyectores no tienen repuestos, por eso cuídalo. Es muy difícil encontrar algún repuesto crítico para un proyector gama media como las lentes, la pantalla LCD o los LED de potencia que sean exactamente iguales. Ante una falla, el técnico tiene que usar su creatividad para adaptar algún componente, como por ejemplo cambiarle un ventilador malogrado, que sí puedes ponerle otro, pero que le haga físicamente y fijándote en el voltaje de operación. Pero el resto de componentes es muy difícil o casi imposible encontrarlos por separado. Por eso hay que cuidar un proyector, y la mejor forma de cuidarlo es mantenerlo bien ventilado y evitar que trabaje muy caliente. Y por eso quédate hasta el final del video para que veas cómo modifico mi proyector para alargar su vida útil. Hablando de vida útil, Javi, ¿es necesario abrirlo para limpiarlo? No, no es necesario. Estos proyectores siguen el diseño de sistema de óptica sellada como ya lo he comentado en mis videos, y no hay nada crítico ahí que esté expuesto. Yo lo hago para explicar su funcionamiento, pero ante una necesidad muy imperativa en que tengas que abrirlo para limpiarle el lente porque tiene una fea mancha o cambiar un ventilador que no se mueve, yo los aliento a que lo hagan. Sin miedo al éxito nomás. Aunque es una ventaja ser ingeniero electrónico, no hay nada que yo haga en este canal que tú no puedas hacer con el cuidado respectivo. Solo asegúrate de desenchufar por completo el proyector, quitarte los zapatos y hacerlo descalzo para eliminar cualquier residuo de electricidad estática de tu cuerpo que podría dañar la tarjeta. Muchos me han preguntado esto: Javi, ¿puedo cambiarle el LED a un LED más potente y con más brillo? Teóricamente se puede, pero eso trae consigo dos problemas de difícil solución. El primero es conseguir el LED de más potencia que quieres poner y que debe tener la misma forma y tamaño del LED que quieres reemplazar. Eso de por sí ya es un reto. Y el segundo y más complicado es que si quieres poner un LED de más potencia, este consumirá más corriente en amperios, que es lo que consumen este tipo de LEDs. ¿Y de dónde sacarás esa corriente? De hecho, que del mismo proyector. En el mejor de los casos, la fuente no podrá dar más corriente y el LED no alcanzará su brillo máximo, por lo tanto el cambio es en vano. Y en el peor de los casos, la fuente sí puede dar más corriente, pero se sobrecalentará y terminarás quemándola. Conclusión: no hagas esa locura. Si quieres más lumens de brillos, cámbiate un proyector más potente y ahórrate todo un dolor de cabeza. Javi, pero solo tengo 1 GB de RAM. ¿No puedo cambiarle la memoria RAM? Solo porque sé que no son especialistas los perdono, porque esto en electrónica es una blasfemia. Un proyector no es como una PC con ranuras para quitar o poner más memoria RAM. La memoria RAM en un proyector es un chip soldado y no se trata de sacar una de 1 GB y poner una de 4. Mejor dicho, no es tan fácil como sacar y poner, ya que eso trae consigo dos problemas técnicos muy complejos. El primero es sacar el chip con seguridad, para lo cual necesitas una pistola de aire caliente a temperatura constante. Y lo más difícil es soldar la nueva RAM, para lo cual se requiere una técnica llamada rebaling para conseguir que cada pin de la RAM se suelde a su pista precisa. Esto es complejo, pero posible. Y el segundo problema casi insalvable es que el procesador sabe qué memoria RAM tiene conectada en su tarjeta. Y hay una característica especial de los procesadores y las memorias llamado direccionamiento. El procesador está configurado para direccionar esa cantidad de memoria RAM. Y si tú quieres cambiar la memoria RAM, tienes que meterte al firmware del procesador y cambiar ese direccionamiento. Cosa virtualmente imposible. Conclusión: olvídalo. Pregunta clave: no hay un número crítico de horas que te limite a usar tu proyector. ¿Qué sentido tendría sacrificarse para comprarse un proyector para luego estar con miedo midiéndose cuántas horas lo puedo usar sin que se me malogre rápido? Como te mencioné antes, para mejorar la vida de un dispositivo electrónico debes controlar dos parámetros: la temperatura de operación y la calidad de energía a la que está conectado. Pero este segundo punto lo explicaré en un próximo video sobre Smart TVs.
Puedes usar tu proyector las horas que quieras, pero ten en cuenta que los proyectores generan mucho calor y lo ideal es deshacerse de él lo más posible. Si vives en una zona geográfica con características frescas y de baja temperatura, quizás no haga falta. Pero yo, que vivo en la rica tierra del sol norteño del Perú, en este horno donde en verano alcanzamos los 40 grados centígrados, necesito idear una forma de que mis dispositivos no trabajen tan calientes. Y por eso voy a modificar este Wanbo T2R Max para alargar su vida útil. Le voy a instalar un cooler externo al T2R Max para que trabaje más ventilado, pero estos pequeños coolers no me servirán, ya que son tan pequeños como una moneda. Necesito un cooler como este, que es 4 veces más grande y mueve mucho más aire. Los coolers pequeños los encuentras fácil en cualquier tienda de electrónica, pero este más grande no lo creo porque este cooler debe cumplir 3 requisitos muy importantes. Primero, debe tener como mínimo 6 centímetros de lado para que tenga un buen flujo de aire. Segundo, debe ser de 5 voltios para que pueda usar el mismo voltaje del proyector. Y tercero, debe tener conexión USB para poder usar un puerto USB libre del proyector. El problema es que un cooler así solo lo conseguirás en AliExpress por unos $10 el par. Por eso en la descripción del video te dejaré el link donde compré este cooler por si deseas comprarlo. Aunque hay varios tamaños, escoge el que se adapte a la rejilla de aire de tu proyector. Primero hay que ubicar la zona por donde el proyector succiona el aire y en la mayoría de ellos es por la parte posterior. Además necesitarás una pistola de silicona y 4 palitos de fósforos. En el ventilador verificaré por qué lado sale el aire de acuerdo a una marca o a una flechita que siempre lleve impresa. Pasaré los palitos por los 4 orificios y con un poquito de silicona los iré pegando uno a uno. Si estos aún quedan flojos, puedes aplicar otro poquito en los lados opuestos y ya verás cómo quedan firmes y estables. Pero como estas patas están muy largas, hay que cortarlas aproximadamente 1 centímetro de largo. Y antes de decidir su posición final, oriente el cable del cooler de tal manera que luego te facilite conectarlo al puerto USB de tu proyector sin que este cable quede cruzado. Ahora aplicaré una gota de silicona en 2 patas en diagonal y lo pegaré rápido antes que se seque, y finalmente pegaré las otras 2 patas. Recuerda que la silicona es inocua, la puedes limpiar y no malograré el plástico de tu proyector. Y así quedó mi T2R Max con su cooler externo. Recontra fácil, ¿verdad? Ahora vamos a la prueba de fuego, y por eso voy a retirar la rejilla delantera para medir y comprobar la temperatura de este proyector. Lo voy a dejar funcionando unas 2 horas proyectando videos 4K para que llegue a su temperatura de operación y observa que inicia con unos 33 grados centígrados. Luego de 2 horas la temperatura se ha estabilizado en unos 47 grados. Subió 14 grados, lo cual es completamente normal, y ya es momento de probar esta mejora. Así que si hiciste caso en poner un cooler de 5 voltios, este debe prender y funcionar sin problemas, porque ese es el voltaje del puerto USB de datos. Le daré una media hora de funcionamiento para verificar qué efecto causa. Y ya pasado ese tiempo, observen que en solo media hora la temperatura ha bajado a unos 35 grados y eso es muy bueno. Incluso al poner la mano se siente como el aire ya no sale tan caliente como antes. Con un cooler conectado a un proyector, ni siquiera tienes que desenchufarlo, ya que al apagar tu proyector, automáticamente el cooler también se apagará porque el puerto USB pierde el voltaje. Como ves, no quita espacio, no requiere alimentación externa, no se ve tan mal y sobre todo funciona. Y espero que si lo haces, le ayude mucho a tu dispositivo. Sencillo proyecto que puedes llevar a cabo para mantener ventilado tu proyector. Pero ojo, como ingeniero te digo que esto tampoco te garantiza nada. No vayas a pensar que porque hiciste esto tu proyector te va a durar 20-30 años. No, pero sí reduces notablemente la posibilidad de daños por temperatura, que es un problema recurrente en los dispositivos electrónicos. Ya en un video comenté que la calidad de las imágenes de un proyector depende básicamente de 4 factores: la superficie donde proyectes, la cantidad de lumens de tu proyector, la indeseable luz externa que se filtra y cómo ajustes la calibración del brillo y los colores. Pero esto último ya depende de los gustos de cada usuario. De estos 4, uno de los más importantes que puedo mejorar es la superficie de proyección, y por eso me animé a construir mi gran pantalla para proyector. Moría por volver a hacer otro proyecto. Y como ven, esta pared es la mejor superficie que tengo en casa para poder usar un proyector. Pero está limitada por esta columna donde hay una pared y esta otra columna también con su respectiva pared. Una simple medición me indica que mi superficie útil es de 3.4 metros de largo por 2.4 metros de alto. Y quiero aprovechar esta área lo mejor posible.
Si siguen mis videos sabrán que hasta ahora he venido probando mis proyectores en esta pared que no es blanca, sino color melón. Tiene objetos como estos enchufes e incluso si miran de cerca tiene pequeños daños que malogran la proyección. Y eso no es lo ideal. Para que se den una idea del color melón de mi pared, esta es la diferencia con una hoja bond blanca. Pero comparen el verdadero contraste de mi pared con otra superficie blanca como lo es mi techo. Una gran diferencia, ¿verdad? Lo sé, mi pared donde pruebo los proyectores no es la ideal. Y como me están llegando nuevos proyectores de mejor calidad y con más lumens, esos proyectores no merecen ser proyectados en una simple pared color melón, porque no podremos ver su verdadero potencial. Hay varias formas de hacerse de una pantalla de proyección. La más simple y más barata es proyectar sobre cualquier pared de color claro como lo he venido haciendo yo, aunque si esa pared es de color blanco, mucho mejor. Otra es comprarse un ecran especial para proyector que te puede costar de 70 hasta $300 dependiendo del tamaño y del tipo de material. Y la más difícil es hacer tu propia pantalla personalizada, que es precisamente lo que yo voy a hacer. Pero ojo, no estoy recomendando hacerla así, porque se necesitan materiales, herramientas, tiempo y hasta algo de pericia para lograrlo. Ya si tú te animas a hacerla así, entonces eres de los míos. Yo quiero hacerme una pantalla personalizada porque ya tendré a futuro una buena superficie para probar bien todos los proyectores que vengan. Y además esta pantalla la voy a hacer reversible, con un lado blanco para imágenes de alto brillo y un lado gris para imágenes de alto contraste. Acompáñame a la construcción. Para eso compré esta plancha de MDF de 3 milímetros de espesor que me costó 60 soles porque ya tiene un lado en acabado gris. Pero como dije, quiero aprovechar al máximo mi pared. Por eso necesitaré 3 planchas de MDF y para darle estructura compré estos listones de pino que me costaron 20 soles los dos. Y por supuesto necesitaré la gran ayuda de mi supervisor de obra, el gran Rick. Empezaré con los listones y voy a desempolvar y preparar mi mesa de corte que me construí en un video anterior y que si no lo has visto te invito a verlo luego de este video. Usando la guía lateral cortaré los 2 listones en 6 tiras de 1 centímetro. Estas tiras me servirán para hacer una especie de marco estructural donde puedan soportarse las planchas de MDF. Ojo, diseñé esta estructura para cumplir el formato de 16/9 o pantalla ancha que es el más popular para los videos. Pero este proyecto quedará bien siempre y cuando mi supervisor deje de estar robándose mis materiales. También corté 4 esquinas para darle robustez al marco estructural y para que quede bien escuadrado. Recuerda que la mayoría de pantallas actuales deben cumplir con el formato o relación de aspecto 16/9, porque en ese formato es como se graban o filman la mayoría de los contenidos actuales. Como ven, ya estoy terminando el marco, y este listón de aquí lo he puesto estratégicamente porque sobre él descansarán los extremos de las planchas. Y para evitar que las planchas colapsen entre sí y no se hundan, pondré listones a modo de separadores, lo que también mejorará la firmeza de este marco. Por fin ya tengo el marco terminado, y como ven, hasta a Rick le ha gustado cómo quedó. Esta es la parte superior y observa que aquí le he puesto este refuerzo para poder colgar la pantalla. Ahora un poco de cola en toda la parte superior de los listones y empezaré colocando la primera plancha con ayuda de mi amigo Joel. Y aquí es muy importante alinear al ras las planchas con el marco para no dejar filos al aire. Y luego procederemos a clavar todo el perímetro de la plancha. Pero como las planchas eran 5 centímetros más grande que el marco, debo recortarlas un poco para que calcen perfectas en él. De una plancha nueva corté 2 pedazos para completar los extremos, los pegué y clavé al marco para completar un lado. Luego le dimos vuelta al marco y también le aplicaremos cola y unos separadores de madera para que se mantenga la misma distancia entre las planchas. Ahora pondremos la otra plancha completa, la clavamos y le puse algo de peso para que peguen bien. Y finalmente, bajo la atenta mirada de Rick, pondré el último pedazo bien pegado y clavado para dejarlo secar toda la noche. Y así va quedando mi pantalla, ahora más firme y manejable como un gran panel que mide 1,80 m de alto y 3,20 m de largo, lo que me da 145 pulgadas de proyección y que ahora llevaré a mi patio para darle los acabados. Lijaré un poco los laterales para eliminar cualquier saliente e imperfección del marco y rellenaré con masía la unión de las planchas para ocultar esta fea línea que quedó. Ignoren el sombrero de mi abuela que encontré por ahí, pero el sol me estaba incendiando la nuca. Ahora aplicaré pintura blanca en este lado de la pantalla.
Me gasté medio galón de pintura blanca al agua y le di 8 capas de pintura para ocultar el color gris y dejarla totalmente blanca. Con Joel pintamos los bordes de negro para darle un bonito detalle de pantalla plana y le puse estas poderosas armellas de acero arriba y en la parte inferior le puse estas patitas de madera que pinté de negro y que luego me servirán de bases laterales. Ahora en mi sala haré 3 agujeros con tarugos de 3/8 y pondré tornillos de acero de 4 pulgadas en ángulo hacia arriba para que no se suelten las armellas. En el lado que no pinté, bien podría dejarlo así y usarlo como pantalla gris, pero haré algo mucho mejor. Hace unos meses compré una tele especial gris reflectante para proyector en formato 16/9 de 133 pulgadas y esta será la oportunidad de instalarla para su verdadero uso. Esta tela es la más grande que conseguí y me costó unos $30 más $20 de envío. Pero ojo, no es cualquier tela grisa. Esta es una tela especial para proyector, donde uno de sus lados no tiene propiedades, pero el otro es muy reflectante como lo ves. Pero la mejor prueba es apagando un poco la luz y mira cómo esta tela especial aprovecha la luz y la refleja bastante bien. Y si te interesa una tela así para tu proyector, en la descripción del video te dejaré el link donde la compré yo. Si bien la tela no alcanza en la totalidad de la pantalla, prefiero ponerla porque está hecha específicamente para proyectores. Además, trae unos parches autoadhesivos con velcro para pegarla a la pared. Pondré la pantalla sobre colchas para no ensuciar el lado blanco, y así podré instalar la tela con mucha más comodidad. Listo, ya tengo instalada la tela de proyector en la pantalla. Una limpiadita y ya tengo mi pantalla de proyección con un lado gris para ver videos con alto contraste como películas y el otro lado blanco para ver videos con alto brillo como partidos de fútbol. Sacaré la cinta que puse para proteger la pantalla al pintar el marco para que se vea un borde más fino. Y aunque te parezca que esta pantalla es una monstruosidad muy pesada, pues no lo es tanto, y por eso la pesé. Como ves, solo terminó pesando unos 35 kilos, perfectamente manejable por 2 personas. Incluso hasta mi madre la puede levantar. Y ahora la prueba de fuego, colgarla a la pared. Y perfecto amigos, los 3 tornillos de acero soportan muy bien estos 35 kilitos de pantalla. Quedó genial mi pantalla personalizada, ¿verdad? Estas 2 patitas las diseñé para poner estas 2 bases de madera a cada lado, porque más adelante pondré aquí mis 2 altavoces Strongsmart modelo T7 de 30 watts cada uno que están por venir, y que convertirán mi pantalla en un auténtico y fantástico cine en casa. Y como la cereza del pastel de este bonito proyecto, le pondré este detalle especial. Me tomó todo un fin de semana y me gasté unos 250 soles sin incluir la tela de proyección, pero valió cada minuto invertido en esta gran pantalla de 145 pulgadas, porque me divertí y humildemente creo que me quedó muy bien, y ustedes la disfrutarán en la prueba de rigor. Ahora sí puedo probar con mejor calidad, precisión y rigurosidad cualquier proyector, así que marcas del mundo, dejad que sus proyectores vengan a mí. A partir de ahora amigos tendremos mejores reviews de proyectores y con mejor calidad de proyección. Y esta semana inauguraré mi pantallita con el nuevo Wambo T4. El primer proyector de la serie Wambo con autoenfoque electrónico y que no te debes perder. De corazón, muchísimas gracias por estar siempre ahí mis amigos. Espero que te haya gustado y entretenido este video. Ponme en los comentarios qué te pareció la modificación del proyector o esta pantalla personalizada. Pero sobre todo, regálame tu like. Ya sabes que me ayuda mucho y es por tu like que trabajo estos videos. Ayúdame y democraticemos la tecnología. Hasta el próximo video.